Imagina por un momento que la historia que conoces no es toda la historia, que existen verdades ocultas, mensajes codificados en las palabras de Jesús que han sido ignorados, malinterpretados o incluso deliberadamente ocultados a lo largo de los siglos. ¿Qué pasaría si te dijera que el verdadero mensaje de Jesús no solo hablaba de la fe, sino de un conocimiento más profundo, una sabiduría que revela los secretos del universo y del propio ser humano? Hoy vamos a adentrarnos en las enseñanzas secretas de Jesús, aquellas que han sido mencionadas en evangelios apócrifos, textos gnósticos y en antiguas tradiciones místicas. Y lo más sorprendente es que, cuando comprendemos estos mensajes, nuestra percepción de la realidad cambia por completo. Al final de este viaje, revelaremos la enseñanza más profunda de todas, una verdad que puede transformar tu vida de una manera que jamás imaginaste. Desde tiempos inmemoriales, la figura de Jesús ha sido asociada con el amor, la compasión y el sacrificio. Pero detrás de sus palabras hay un conocimiento mucho más vasto, un mensaje que va más allá de la doctrina convencional. En diversas tradiciones espirituales se habla de Jesús no solo como un maestro de moralidad, sino como un iluminado, un conocedor de los grandes misterios del ser y del cosmos. Sus enseñanzas contienen claves que han sido estudiadas por filósofos, místicos y buscadores de la verdad a lo largo de los siglos. Para comprender estas enseñanzas ocultas, primero debemos cuestionarnos por qué algunos de los textos que hablaban de Jesús fueron excluidos de los evangelios canónicos. En los primeros siglos del cristianismo, numerosos escritos circulaban entre los primeros seguidores de Jesús. Muchos de ellos contenían ideas que desafiaban las estructuras de poder y presentaban una visión del mundo más alineada con el autoconocimiento y la liberación interior. Sin embargo, con el tiempo, ciertos grupos de poder establecieron qué debía ser aceptado y qué debía ser olvidado. Uno de los documentos más impactantes en este sentido es el Evangelio de Tomás, un texto que contiene frases atribuidas a Jesús, pero con una profundidad filosófica y espiritual que difiere de los evangelios tradicionales. En este evangelio, Jesús no solo habla de la fe, sino del autodescubrimiento. Una de sus frases más reveladoras dice: «Si sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que tienes dentro te destruirá». ¿Qué significa realmente esta enseñanza? Jesús nos está diciendo que dentro de nosotros existe un conocimiento sagrado, una chispa divina que, si la encontramos y la cultivamos, nos llevará a la verdadera libertad. Pero si ignoramos este potencial interno, si dejamos que nuestra vida sea gobernada solo por lo externo, por las creencias impuestas o por el miedo, entonces nos estamos condenando a una existencia de sufrimiento e ignorancia. Este mensaje resuena profundamente con enseñanzas de otras tradiciones esotéricas. En la filosofía hermética se dice: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esto nos recuerda que el camino hacia la verdad no está fuera de nosotros, sino en nuestro interior. Jesús enseñaba a sus discípulos que el reino de Dios no es un lugar lejano en el cielo, sino una realidad accesible aquí y ahora para aquellos que buscan con un corazón sincero. Otro aspecto fundamental de las enseñanzas ocultas de Jesús es su insistencia en la trascendencia del ego. A lo largo de su vida, Jesús habló en parábolas, muchas de ellas dirigidas a desmantelar la ilusión de la identidad basada en el ego. En el Evangelio de Lucas encontramos esta poderosa declaración: «El que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la encontrará». Esta no es simplemente una invitación al sacrificio físico, como algunos han interpretado. Es una enseñanza profunda sobre la necesidad de trascender la identificación con el yo superficial, con las etiquetas, las posesiones y las ilusiones de este mundo material. Jesús nos dice que solo cuando dejamos atrás esa falsa identidad podemos acceder a nuestro verdadero ser, a la conciencia crística que habita en cada uno de nosotros. Los gnósticos, un grupo de cristianos primitivos que fueron perseguidos por sus creencias, comprendían bien este mensaje. Para ellos, el conocimiento o gnosis era la clave de la salvación.
Creían que Jesús no solo vino a redimir a la humanidad, sino a despertar en cada persona la chispa divina que la conecta con la fuente suprema. Según los textos gnósticos, Jesús enseñaba en privado a sus discípulos más cercanos conocimientos que no eran revelados al público en general, pues solo aquellos que estaban preparados espiritualmente podían comprenderlos. Pero si este conocimiento era tan poderoso, ¿por qué fue suprimido? La respuesta es sencilla. Un ser humano que comprende su verdadera naturaleza, que accede al conocimiento interno, no puede ser controlado. Las estructuras de poder, tanto religiosas como políticas, han tenido siempre un interés en mantener a la humanidad dentro de ciertos límites de pensamiento. Jesús, con su mensaje de libertad espiritual, representaba una amenaza para estos sistemas. Ahora te pregunto, ¿realmente crees que el mensaje de Jesús se limita a lo que tradicionalmente se nos ha enseñado? ¿O hay algo más profundo, algo que ha estado escondido a plena vista, esperando a ser descubierto por aquellos que están dispuestos a buscar la verdad? En el siguiente tramo de este viaje, exploraremos un misterio aún más asombroso: la relación entre las enseñanzas de Jesús y las antiguas escuelas de sabiduría, desde los esenios hasta los maestros orientales. Porque la verdad que él enseñó no era exclusiva de un solo pueblo, sino un conocimiento universal, accesible a todo aquel que desee comprender el verdadero significado de su mensaje. Déjame en los comentarios qué piensas hasta ahora y prepárate, porque lo que viene puede cambiar para siempre tu forma de ver a Jesús y su misión en la tierra. Para comprender realmente las enseñanzas ocultas de Jesús, debemos explorar su conexión con las antiguas tradiciones de sabiduría. La mayoría de las personas lo conocen a través de los relatos bíblicos convencionales, pero lo que rara vez se menciona es que Jesús no surgió en un vacío espiritual. Su mensaje tenía raíces profundas en antiguas corrientes místicas, como las enseñanzas de los esenios, el conocimiento egipcio y la sabiduría oriental. Los esenios, una comunidad de místicos que vivía en retiro en las cercanías del Mar Muerto, practicaban un estilo de vida basado en la pureza, la meditación y el autoconocimiento. Es bien sabido que Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús, tenía fuertes vínculos con este grupo. Los esenios creían en la iluminación del espíritu a través de la disciplina y la conexión con la divinidad interna, una idea que resuena profundamente con las palabras de Jesús cuando dijo: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Pero la influencia de Jesús no se detiene ahí. Algunos estudiosos han sugerido que durante los años de su juventud, Jesús pudo haber viajado a tierras lejanas, aprendiendo de otras tradiciones espirituales. En la India, existen antiguos manuscritos que hablan de un maestro conocido como Isa, que muchos creen que era Jesús. Según estos textos, Isa pasó años entre monjes budistas, absorbiendo las enseñanzas sobre la compasión, la meditación y la naturaleza ilusoria del mundo material. Y aquí es donde todo empieza a encajar. Jesús no solo enseñaba sobre el amor y la fe, sino que también hablaba del desapego del mundo material y de la importancia de despertar la conciencia interna. Esta idea es sorprendentemente similar a las enseñanzas del Buda, quien siglos antes ya hablaba sobre la ilusión del ego y la necesidad de trascender el sufrimiento mediante la iluminación. Pero hay algo más. En el antiguo Egipto, la sabiduría hermética enseñaba que todo en el universo es mente, que la realidad externa es solo un reflejo de nuestra conciencia interna. Jesús expresó esta misma idea de una manera diferente cuando dijo: «Todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis». No se trata solo de fe ciega, sino de una comprensión profunda de que nuestra mente y espíritu tienen el poder de manifestar la realidad. Aquí es donde llegamos a una enseñanza crucial, una que ha sido interpretada de muchas maneras, pero que solo puede ser comprendida por aquellos que buscan más allá de las palabras. Jesús hablaba en parábolas, y muchas de ellas ocultaban verdades profundas que solo aquellos con ojos para ver y oídos para oír podían entender. Tomemos, por ejemplo, la parábola del sembrador. En ella, Jesús habla de un hombre que siembra semillas, algunas de las cuales caen en terreno fértil y dan fruto, mientras que otras caen en suelo rocoso y no pueden crecer.
A simple vista, parece una simple metáfora sobre la fe. Pero si miramos más allá, podemos ver que Jesús está hablando del poder de la conciencia. Las semillas representan el conocimiento y el terreno representa nuestra mente. Si nuestra mente está cerrada, el conocimiento no puede echar raíces. Pero si nos abrimos a la verdad, entonces ese conocimiento florecerá y nos transformará. ¿Y qué decir de la famosa frase, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá? Esta no es solo una invitación a la oración, sino un código para la búsqueda de la verdad. Jesús nos dice que el conocimiento no nos será dado pasivamente. Debemos buscarlo activamente, con determinación y con el deseo genuino de comprender. Sin embargo, no todos estaban preparados para recibir este conocimiento. En el Evangelio de Mateo, Jesús dice algo inquietante. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose os despedacen. ¿Qué significan estas palabras? Jesús no estaba menospreciando a las personas, sino advirtiendo que el conocimiento sagrado solo puede ser comprendido por aquellos que están listos para recibirlo. Intentar revelar estas verdades a quienes no están preparados solo genera rechazo y confusión. Esto nos lleva a un punto crucial. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales han sido perseguidos, malinterpretados e incluso silenciados. Jesús no fue la excepción. Su mensaje era revolucionario porque enseñaba que el verdadero poder no está en las instituciones religiosas, sino dentro de cada persona. Él no vino a establecer una nueva religión, sino a despertar a la humanidad a su verdadera naturaleza. ¿Y qué sucede cuando un mensaje de este calibre llega al mundo? Desafía las estructuras de poder. No es casualidad que Jesús fuera condenado por las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. No era simplemente un predicador más, era alguien que estaba revelando un conocimiento que podía liberar a las personas de la manipulación y el miedo. Ahora, reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia se ha tratado de suprimir la verdad? ¿Cuántos textos han sido censurados? ¿Cuántos maestros han sido silenciados? Y sin embargo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y aquí es donde todo cobra sentido. Jesús enseñaba que el verdadero despertar no viene de afuera, sino desde adentro. No se trata de seguir ciegamente dogmas o tradiciones impuestas, sino de buscar la verdad por uno mismo. En la siguiente parte, exploraremos la enseñanza más poderosa de Jesús, una verdad tan profunda que ha sido malinterpretada y ocultada durante siglos. Si realmente quieres conocer el secreto final que puede transformar tu vida, quédate hasta el final, porque lo que viene es lo más revelador de todo. Dime en los comentarios qué opinas hasta ahora, y si quieres que continúe, házmelo saber para seguir explorando estos misterios ocultos. Si observamos detenidamente las palabras de Jesús, descubrimos que su mensaje contenía una enseñanza aún más profunda, una que ha sido malinterpretada y distorsionada a lo largo de los siglos. Jesús no solo hablaba del amor y la fe, sino también del poder oculto dentro de cada ser humano. Su misión no era solo traer salvación, sino revelar el camino hacia la iluminación espiritual, un camino que pocos han comprendido en su totalidad. Pero antes de desvelar esta enseñanza final, hay un misterio que debemos abordar. Jesús hablaba en parábolas, usaba símbolos y metáforas que, para muchos, parecían enigmáticos. En el Evangelio de Marcos, sus discípulos le preguntaron por qué hablaba de esta manera, y él respondió: «A vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas». ¿Por qué Jesús no explicaba sus enseñanzas de manera directa para todos? La respuesta es simple: porque el conocimiento verdadero no puede ser impuesto, solo puede ser descubierto por aquellos que realmente lo buscan. Quienes no están preparados para recibir la verdad la rechazarán, la ridiculizarán o la distorsionarán, pero quienes tienen la mente y el corazón abiertos podrán verla con claridad. Y aquí es donde entramos en la enseñanza más poderosa de todas. Jesús dijo: «Conoced la verdad, y la verdad os hará libres». ¿A qué verdad se refería? Muchos han interpretado esta frase como una invitación a seguir sus enseñanzas, pero hay algo más. Jesús
hablaba de una verdad más profunda, una que tiene el poder de liberar a la humanidad del sufrimiento, del miedo y de la ilusión del mundo material. Para entender esto, debemos mirar otro de sus mensajes más impactantes. Vosotros sois dioses. Esta afirmación, registrada en el Evangelio de Juan, es una de las más malinterpretadas de toda la Biblia. Jesús no estaba diciendo que los seres humanos deben adorarse a sí mismos, sino que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa divina, una conexión directa con la fuente de todo lo que existe. Este concepto no es exclusivo del cristianismo. En muchas tradiciones espirituales antiguas se habla de que el ser humano es un reflejo de lo divino. En la filosofía Vedanta de la India se enseña que Atman, el alma individual, y Brahman, la realidad suprema, son uno solo. En la sabiduría hermética se dice, Dios es mente y el universo es mental. Todo esto nos lleva a la misma conclusión. La divinidad no está separada de nosotros, sino dentro de nosotros. Jesús también nos dejó otra pista en una de sus declaraciones más misteriosas. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está dentro de vosotros. Durante siglos, muchas religiones han enseñado que el reino de Dios es un lugar al que se llega después de la muerte. Pero Jesús decía lo contrario. El reino de Dios no es un destino lejano, sino un estado de conciencia que puede alcanzarse aquí y ahora. Esta es una de las razones por las que sus enseñanzas fueron consideradas peligrosas por las autoridades de su tiempo. Si las personas comprendieran que la divinidad no reside en templos ni en instituciones religiosas, sino en su propio interior, entonces dejarían de depender de intermediarios para conectar con Dios. Pero hay algo aún más impactante. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice, «Cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como el exterior, y lo exterior como lo interior, entonces entraréis en el reino». Esta frase encierra un profundo significado esotérico. Jesús nos está diciendo que la clave para despertar espiritualmente es la unificación de los opuestos, la integración del cuerpo y el espíritu, de lo material y lo divino, de la mente consciente e inconsciente. Esta idea es muy similar a lo que enseñaban los alquimistas medievales, quienes no solo buscaban transformar el plomo en oro, sino que entendían la alquimia como un proceso interno de iluminación. En la Cábala existe el concepto de tikkun, la restauración del equilibrio en el alma. Y en la tradición taoísta se habla del equilibrio entre el yin y el yang, como la clave para alcanzar la armonía. Entonces, si Jesús conocía este conocimiento profundo, ¿por qué fue condenado? La respuesta es clara. Su mensaje desafiaba las creencias establecidas y ponía en riesgo el control de las instituciones religiosas. Jesús enseñaba que el poder divino no pertenece a una élite, sino a todos los seres humanos. Y cuando alguien revela un conocimiento que puede liberar a las personas de la manipulación, inevitablemente se convierte en una amenaza para aquellos que desean mantener el control. Pero aquí viene la parte más importante. Jesús no solo dejó estas enseñanzas para sus discípulos de aquel tiempo, sino para todos aquellos que en el futuro estarían listos para recibirlas. Su mensaje es atemporal y sigue resonando hasta el día de hoy. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si realmente comprendiéramos estas enseñanzas? ¿Qué cambiaría en tu vida si supieras con absoluta certeza que dentro de ti está la llave para acceder al reino de Dios, para conectarte con la fuente de toda creación? En la última parte de este viaje, vamos a revelar el secreto final, la enseñanza más trascendental de Jesús, aquella que ha sido tergiversada y oculta, pero que, cuando se entiende, transforma completamente la manera en que vemos el mundo. Si has llegado hasta aquí, prepárate, porque lo que viene a continuación es la revelación definitiva. Déjame en los comentarios qué opinas hasta ahora y dime si quieres que continúe con la última parte, donde finalmente desvelaremos el misterio más profundo de las enseñanzas de Jesús. Ahora hemos llegado al punto culminante de nuestro viaje. Hemos explorado cómo Jesús enseñó el despertar de la conciencia, la divinidad interna y la conexión con el reino de Dios dentro de cada ser humano. Pero hay una enseñanza final, un conocimiento tan poderoso que ha sido velado a lo largo de la historia,
distorsionado y ocultado para que pocos lleguen a comprenderlo. Antes de revelar este secreto, debemos recordar una de las frases más enigmáticas que Jesús pronunció: el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. A simple vista, esta frase puede parecer una invitación al sacrificio, pero su significado es mucho más profundo. Jesús no hablaba de perder la vida en un sentido físico, sino de trascender el ego, de dejar atrás la identidad limitada que nos ata al sufrimiento y a la ilusión de separación. Este es el núcleo de todas las enseñanzas espirituales avanzadas: la muerte del falso yo y el renacimiento en la verdadera esencia. Es el mismo principio que encontramos en la filosofía budista, donde se enseña que la iluminación solo se alcanza cuando se trasciende el ego. También lo vemos en la alquimia espiritual, donde la muerte simboliza la transformación del ser humano en su estado más puro. Jesús mismo experimentó esta transformación en el momento de su crucifixión. Su muerte y resurrección no fueron solo eventos históricos, sino símbolos de un proceso que cada uno de nosotros debe atravesar. La crucifixión representa la disolución del yo ilusorio, el desprendimiento del apego al mundo material, mientras que la resurrección simboliza el despertar de la conciencia, la entrada en un estado de unidad con lo divino. Pero hay algo aún más impactante. Jesús no solo enseñó esto con palabras, sino que dejó pistas para quienes realmente quisieran comprenderlo. En el Evangelio de Tomás, una colección de dichos atribuidos a Jesús que fue ocultada durante siglos, encontramos una declaración extraordinaria: si sacas lo que está dentro de ti, lo que sacas te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, lo que no sacas te destruirá. Aquí está el secreto final. La clave del despertar no está afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. No se trata de seguir dogmas, de buscar salvadores externos o de esperar un paraíso lejano. Se trata de descubrir el tesoro oculto en nuestro interior, de despertar la chispa divina que ha estado dormida durante tanto tiempo. Pero, ¿por qué esta enseñanza ha sido ocultada? Porque implica una verdad peligrosa para los sistemas de control, que cada persona tiene dentro de sí el poder de conectarse con lo divino sin necesidad de intermediarios. Jesús no vino a crear una religión, vino a mostrar un camino de liberación. Y ahora te hago una pregunta directa. ¿Estás listo para este despertar? Porque entender esta enseñanza no es suficiente. Saber que el reino de Dios está dentro de ti no cambia nada si no das el siguiente paso. El verdadero conocimiento no es información, es transformación. Jesús no solo habló de la verdad, sino que la vivió, la encarnó en cada una de sus acciones, y esa es la invitación que nos deja. No solo escuchar, sino experimentar. No solo creer, sino vivir la verdad. Si realmente quieres despertar a esta realidad, comienza por mirar dentro de ti. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida está basada en el miedo y no en el amor? ¿Dónde sigo atado a creencias que me limitan? ¿Estoy viviendo desde mi verdadera esencia o desde una identidad creada por el mundo exterior? Y sobre todo recuerda estas palabras: vosotros haréis cosas aún mayores que estas. Jesús no vino a mostrarnos lo que Él podía hacer, sino lo que nosotros también somos capaces de hacer cuando despertamos a nuestra verdadera naturaleza. El secreto final es este: el reino de Dios no es un lugar al que se llega después de la muerte, sino un estado de conciencia que podemos alcanzar ahora. No hay barreras entre nosotros y la divinidad, excepto las que nosotros mismos hemos construido. Y cuando derribamos esas barreras, cuando dejamos de buscar afuera y nos volvemos hacia nuestro interior, entonces, y solo entonces, encontramos la verdad que nos hace realmente libres. Si esta revelación ha resonado contigo, si sientes que hay algo dentro de ti que despierta al escuchar estas palabras, entonces no es coincidencia que hayas llegado hasta aquí. Tal vez esta sea la señal que estabas esperando. Tal vez ahora sea el momento de comenzar tu propio camino de descubrimiento. Déjame en los comentarios tu opinión. Dime qué parte de este mensaje ha resonado más contigo. Y si quieres que sigamos explorando estos conocimientos ocultos, házmelo saber, porque esto, querido buscador, es solo el comienzo. Gracias por mirar.